días. Hoy venimos a hablarles sobre causas, síntomas y soluciones de discos duros HDD y SSD. Introducción a los discos duros HDD. Los discos duros mecánicos o HDD han sido durante décadas el principal medio de almacenamiento en computadoras. Funcionan como componentes mecánicos, un conjunto de platos giratorios donde se almacenan los datos magnéticamente y un brazo lector que se mueve sobre ellos. Este diseño permite almacenar grandes cantidades de información, pero también lo hace vulnerable a ciertos tipos de errores, especialmente físicos. Tipos de errores comunes en HDD. Sectores defectuosos. Un sector defectuoso es una pequeña parte del disco que ya no puede almacenar datos correctamente. Los sectores defectuosos pueden ser lógicos o físicos. Esto suele causar pérdida de archivos, dificultad para abrir programas o errores al copiar datos. 2. Ruidos extraños o repetitivos. Si un disco comienza a hacer clics, zumbidos, chirridos o pausas prolongadas al girar, es una señal del fallo inminente. Los peores síntomas es el llamado click of death, donde el brazo lector intenta leer sin éxito, generando un sonido repetitivo. Esto indica un fallo mecánico grave. 3. Lentitud extrema del sistema. Si el sistema tarda en abrir carpetas, guardar archivos o se congela constantemente, puede que el disco esté teniendo problemas para leer los datos, ya sea por sectores defectuosos o errores en el sistema de archivos. 4. Errores SMART. El sistema SMART es una tecnología de autodiagnóstico. Si un disco empieza a registrar errores SMART, significa que el hardware ha detectado fallos graves que pueden llevar a una pérdida total. Soluciones y recomendaciones. Diagnóstico temprano. Es fundamental usar herramientas de monitoreo como Crystal Disk Info, HDTune o Victoria HDD para verificar la salud del disco. Estas herramientas pueden decirte si hay sectores dañados, errores de lectura o advertencias SMART. Respaldo inmediato. Antes de los primeros síntomas de fallo es urgente hacer una copia de seguridad de los datos importantes mientras el disco todavía es legible. Se puede clonar a otro nuevo. 3. Reparación de sectores defectuosos. Algunos programas como HDD Regenerator intenta reparar sectores defectuosos, aunque solo funcionan si el daño es leve. Si hay daño físico, no hay solución más allá de reemplazo. Y por último, 4. Reemplazo del disco. Si los errores son graves o recurrentes, lo más seguro es reemplazar el disco para evitar la pérdida de datos. Un disco HDD con más de 5 años de uso continuo puede empezar a fallar por desgaste natural. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre los discos sólidos y sus tipos de errores comunes. Los discos de estado sólido o SSD han evolucionado el almacenamiento por su velocidad y eficiencia. A diferencia de los discos mecánicos o HDD, no tienen piezas móviles, utilizan memoria flash para almacenar datos, lo cual los hace más resistentes a impactos y mucho más rápidos de leer y escribir información. Sin embargo, los SSD o discos sólidos también presentan errores y limitaciones propias, como por ejemplo el desgaste de celdas de memoria. Las memorias flash tienen un número ilimitado de ciclos de escritura. Cada vez que escribimos o borramos datos, las celdas se degradan un poco con el tiempo. Esto provoca que algunas partes del SSD ya no puedan retener información correcta. Otro error común es el modo solo lectura. Cuando un disco sólido detecta que está al final de su vida útil o que tiene muchos errores, puede activarse un modo de protección que impide seguir escribiendo en él.
aunque aún se puedan leer los archivos. Esto se hace para evitar la pérdida total de los datos. También tenemos la pérdida repentina de datos o fallos al iniciar. Algunos errores no avisan. Un disco sólido puede fallar de forma repentina, haciendo que el sistema operativo no arranque o que de repente no se reconozca el disco al encender la computadora. También tenemos los errores de bloques o fallos lógicos. Los bloques defectuosos son el equivalente en el SSD a los sectores defectuosos en HDD. A veces el sistema se congela o arroja errores al guardar o mover archivos porque ciertos bloques no funcionan correctamente. Para esto tenemos algunas soluciones o recomendaciones, como por ejemplo revisión de salud del disco. Hay herramientas específicas como Crystal-Tix-Info o Samsung Magic y entre otras que permiten revisar la salud del disco. Estas herramientas muestran el porcentaje de vida útil y restante y entre otros parámetros técnicos. Con periódicos, como los fallos pueden ser impredecibles, es crucial hacer copias de seguridad frecuentes. Esto es especialmente importante cuando el disco ya tiene más de 3 años de uso. Clonado del disco. Si el disco comienza a dar errores, se recomienda clonarlo cuanto antes a otro nuevo. Hay programas que permiten hacerlo de forma rápida y segura. También evitar llenar el disco al máximo. Es recomendable dejar un 10 o un 20% de espacio libre en un disco para que funcione correctamente y prolongar su vida útil. Y como por último tenemos no fragmentar el disco. A diferencia de los discos mecánicos, los sólidos no deben desfragmentarse, ya que eso genera escrituras innecesarias y provoca que se acorte su vida útil. La importancia del mantenimiento preventivo. Independientemente de si usamos un HDD o un SSD, todos los dispositivos de almacenamiento tienen una vida útil. No hay forma de evitar que eventualmente en algún momento fallen. Lo que sí podemos hacer es minimizar los riesgos y estar preparados para cuando eso suceda. Algunas buenas prácticas para alargar la vida útil de cualquier disco son hacer backups regulares, que nunca debemos confiar en un solo disco. Lo mejor es tener una estrategia de respaldo, ya sea en otro disco físico o en la nube o hasta en un servidor externo. Herramientas como Google Drive, OneDrive, Time Machine en Mac pueden automatizar este proceso. Evitar apagones o desconexiones forzadas, cortar la energía de golpe, especialmente mientras se está escribiendo la información, puede dañar archivos e incluso sectores completos. Usar un sistema de energía ininterrumpida en oficinas o zonas con cortes frecuentes es una buena inversión. También mantener el sistema operativo actualizado. A veces errores en los controladores o en el sistema de archivos provocan ciertos problemas que afectan la salud del disco. Las actualizaciones suelen incluir mejoras de estabilidad y compatibilidad. También no mover computadoras encendidas con discos HDD. Como los HDD tienen partes móviles, un golpe o vibración mientras giran los platos puede causar daños físicos muy graves. También revisar periódicamente el estado del disco, hacer un chequeo mensual del disco usando software smart puede alertarnos de problemas antes de que sean fatales y
y falle totalmente el disco. ¿Cómo saber cuándo tengo que cambiar un disco? Si los errores son recurrentes, si los análisis SMART muestran advertencias, si el disco tiene más de 5 años y empieza a fallar, y si el rendimiento del sistema se ha vuelto inusualmente lento o inestable. En fin, los errores en discos duros, tanto HDD como SSD, son inevitables con el tiempo. Sin embargo, si estamos atentos a los síntomas, usamos herramientas de diagnóstico y mantenemos una política de respaldo activa, podemos evitar la pérdida de información y reducir el impacto de un fallo.